En este video hablaremos de la respuesta a microorganismos extracelulares. Los objetivos de esta presentación son definir a los microorganismos extracelulares, analizar la respuesta inmune frente a ellos y reconocer los mecanismos de evasión de estos frente a las defensas del hospedero. ¿Qué son los microorganismos extracelulares? Son aquellos que pueden replicarse fuera de las células. Pueden ser hongos, bacterias o parásitos. En esta presentación nos centraremos principalmente en hongos y bacterias. Cuando hablamos de bacterias, las podemos clasificar a partir del tipo de toxina que genera el daño, siendo estas las exotoxinas, que son características de las bacterias gram positivo, produciendo efectos como citotoxicidad, daño a membrana, disminución de la síntesis proteica y fiebre. Las bacterias gram negativa normalmente producen endotoxinas, que también son conocidas como lipopolisacáridos. Estas producen efectos deleterios, estimulando células del huésped a producir citoquinas y otros mediadores de daño tisular. Estas tendrán distintos efectos adversos para el huésped dependiendo de la concentración. En baja concentración, actúan principalmente contra macrófagos, neutrófilos, linfocitos B y complemento. En altas concentraciones pueden producir un shock endotóxico. La respuesta inmune frente a bacterias se basa en la defensa del huésped contra las infecciones. La respuesta inmune generada por el huésped va desde mecanismos inespecíficos y específicos. Algunos de estos se comparten para estos dos tipos de bacterias, las gram negativas y las gram positivas. Los mecanismos comunes entre estos dos tipos de bacterias van desde los fagocitos por los polimorfonucleares y macrófagos, la activación del complemento por la vía alterna y la estimulación de citoquinas por macrófagos y células endoteliales. La respuesta específica es de tipo humoral, siendo esta más efectiva y que brinda más protección al huésped. En esta tenemos cooperación de los linfocitos T CD4 con liberación de citoquinas, y en este tipo hay varios mecanismos efectores. La opsonización y aumento de la fagocitosis por inmunoglobulina G, neutralización bacteriana por anticuerpos inmunoglobulina M, G y A. Y los mecanismos de evasión bacteriana está la evasión de la fagocitosis, la inhibición del complemento y la variación antigénica. Bueno, en el caso de la evasión de la fagocitosis, tenemos que las bacterias con cápsulas polisacáridas van a resistir esta fagocitosis, ya que la misma composición de estas cápsulas les va a dar una resistencia innata, por lo que son más virulentas que las cepas homólogas que no están capsuladas. Ejemplos de estas bacterias con cápsulas serían los Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. Sin embargo, este tipo de evasión puede ser contrarrestada por la respuesta inmunoadaptativa, ya que los anticuerpos específicos van a vencer este mecanismo. Luego tenemos la inhibición del complemento, que algunas cápsulas de las bacterias gram positivas y negativas van a contener el ácido siálico, que esto va a inhibir la activación del complemento por la vía alternativa. Luego también en la misma línea tenemos la cápsula y la gruesa capa de peptidoglucano de las bacterias gram positivas van a inhibir el complejo de ataque de la membrana del complemento en la superficie bacteriana. Un ejemplo de esto es la proteína M del Streptococcus pyogenes. Este va a impedir la vía alterna al complemento. Luego otro ejemplo es la inhibición de la activación de la vía alterna. Otro ejemplo, una consecuencia de esto es la que va a retrasar la respuesta inflamatoria del huésped, pero este huésped puede ser, o sea, la respuesta inmune va a ser compensada por la vía de las lectinas cuando aparezcan las inmunoglobulinas de tipo M. Otro ejemplo de esto es el Streptococcus agalactilae, que va a inhibir la respuesta inducida por el C5A a través de la producción del C5A peptidasa. Otro mecanismo es la variación genética o variación antigénica.
Esta se usa para evadir básicamente la respuesta inmune adaptativa y se presenta en muchas bacterias. Se dan tanto en bacterias gram positivas como en gram negativas. Como por ejemplo en la parte de gram negativas tenemos la Escherichia coli y la Neisseria gonorrhoeae. En el caso de este último hay una variación genética a nivel de la proteína pilina, creando hasta un 10 elevado a 6 de variaciones, permitiendo escapar de esta respuesta específica de los anticuerpos. También se han descrito numerosas proteínas con variación antigénica en las fimbrias de la Neisseria gonorrhoeae, otras en las proteínas de membrana de la Neisseria meningitidis y en la Neisseria gonorrhoeae, y también en las lipoproteínas. Tenemos la respuesta inmune frente a hongos, que esta es una combinación entre las respuestas para las bacterias entre las respuestas para bacterias intracelulares y extracelulares. En este caso, el principal mediador de la respuesta inmune innata frente a hongos son los neutrófilos con los macrófagos. Los neutrófilos con su función fungicida, tales como los intermediarios de reactivos de oxígeno y enzimas lisosómicas. Existen también receptores del sistema inmune innato capaces de reconocer estructuras de hongos, como los receptores de tipo selectinas, que inducen a activación de macrófagos y neutrófilos fundamentalmente. También la inmunidad celular es es el mecanismo más importante frente a infecciones por hongos. Los linfocitos TCD4 y CD8 colaboran para eliminar levaduras neoformans que tienden a colonizar los pulmones y el encéfalo, y en infecciones por cándida que suelen comenzar en las superficies de mucosas. Mecanismos frente a evasión de hongos, tenemos tres, que son las enzimas extracelulares, la transición fenotípica y la morfogénesis. Tenemos las reacciones debido a las enzimas extracelulares, tales como las proteasas, fosfolipasas y lipasas, inactivarán moléculas útiles en la defensa del huésped. En el caso de las proteasas, más específicamente el SAP, que le va a proporcionar un sistema proteolítico al hongo, también la función real de esto es facilitar la adhesión y la invasión hacia los tejidos. La morfogénesis principalmente es una transición reversible de levaduras hacia hifas o pseudohifas, y esta va a mejorar la adherencia, la diseminación, y en este caso va a brindar resistencia a la fagocitosis. Y el switching, que esto consiste en cambios espontáneos en la morfología. Estos cambios son reversibles y ocurren con alta frecuencia. Esto lo podemos relacionar con un tipo de variación antigénica, y los sistemas más conocidos corresponden a los de la albicans. Bueno, como conclusión tenemos que el conocer los mecanismos de evasión que tienen los microorganismos frente a la respuesta inmune del huésped nos ayudan a relacionar estos microorganismos de una forma más específica, como mencionamos anteriormente, según su método de evasión o el tipo de toxina que presentan. Como pudimos observar también, los microorganismos extracelulares presentan variadas estrategias para evadir el sistema inmune, y esto es sumamente importante para el desarrollo de tratamientos frente a microorganismos extracelulares. Además de esto, es parte del rol del tecnólogo médico ser capaz de identificar y diferenciar la naturaleza que presenta cada tipo de microorganismo, acompañado de su método de evasión, para poder asegurar un informe correcto. Nuestra bibliografía. Muchas gracias.